Yo no quiero morir. No me es suficiente la vida de ángel. Quiero esta vida de carne y hueso. Muy buenas noches para todos ustedes que se conectan con nosotros en estas jornadas académicas de literatura centroamericana. En particular, el día de hoy tenemos un panel que pinta para ser muy enriquecedor para todos nosotros. De tal manera que aprovecho para darle la bienvenida tanto a las autoridades de la Facultad de Humanidades que nos acompañan, docentes de los diferentes departamentos de esta facultad, público en general y principalmente a ustedes, queridos estudiantes que nos acompañan. El tema central de nuestro panel está titulado La repatriación de restos mortales de escritores centroamericanos, entre el júbilo y el olvido. Y justamente por eso hice la paráfrasis anterior al principio de mi presentación, una paráfrasis que he adoptado de la obra de Miguel de Unamuno, este filósofo y escritor conocido como integrante también de la generación del 98, en su libro El sentido trágico de la vida. Y en esa frase me hizo pensar en lo importante del legado del genio artista. Y en este caso, del genio de las letras. Porque precisamente a partir de la obra del genio de las letras, el escritor, se abre un espacio, quizá pequeño, por donde se cuela la luz del infinito, de la belleza, del amor, de lo sublime, y nos alumbra con su luz, ya sea en una novela, en un verso o en un poema. Precisamente en la obra del genio de las letras, podemos encontrar nosotros un ejemplo de trascendencia, de lo que permanece a través de las generaciones, y lo que permanece vivo es la obra literaria. Así es que para mí es un gusto también saludar en este momento a nuestros panelistas, personajes connotados de Centroamérica, profesionales en todo el sentido de la palabra, y a los cuales aprovecho a mandarles un fuerte abrazo desde Guatemala. Me siento muy honrado de poder compartir este panel con ustedes. Pues ya sabemos cómo es la dinámica de esta actividad. Los expositores van a contar con un máximo de 20 minutos para poder expresar sus ideas. Y bien, sin más dilación, pasaré a presentar a nuestro primer panelista, pero lo quiero hacer a partir de algo que me llamó mucho la atención, escrito por él. Cito: soy un eterno aprendiz de muchas cosas, en especial de la vida. Sin embargo, lo que aprendo no me lo quedo, porque el conocimiento es y debe ser público. Así es como se autodescribe nuestro primer panelista. Me refiero al licenciado Carlos Cañas Dinarte. Y si me permiten, quiero hacer una breve síntesis, pero muy breve, de su trabajo académico. El licenciado Cañas Dinarte es licenciado en Letras por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Posee una larga trayectoria como editor en importantes editoriales internacionales como Océano, Grupo Editorial, y Grupo Editorial Norma. Desde el 2008 trabaja en su editorial independiente llamada La Cueva. Desde el 2000 es socio corresponsal de la Real Academia Salvadoreña de la Historia. Con su ponencia titulada Repatriación de los restos mortales de Vicente Acosta, poeta del Salvador, dejo con ustedes, querido público, al licenciado
Carlos Cañas Dinarte. Damas y caballeros, quiero que mis primeras palabras sean para agradecerle a los organizadores de estas jornadas la posibilidad de participar de forma pregrabada en este evento. Lastimosamente, el día 18 de septiembre sufrí un infarto que me mantuvo muerto durante 8 minutos, me revivieron y me encuentro todavía en un proceso de recuperación bastante lento. Entonces, eh, tomo medicinas que prácticamente me duermen y no podría participar en la madrugada de la hora catalana como habría querido. Entonces me disculpo también por ese motivo con el resto de ponentes, con los organizadores y también con el público que está participando de estas jornadas. Me quiero centrar específicamente en la repatriación de los restos del poeta Vicente Acosta, pero eso me lleva también a una serie de antecedentes y también a generar un poco de debate en torno a el título de estas jornadas. Si bien es cierto que hay un júbilo, hay un jubileo, hay una celebración por la repatriación de los restos de un intelectual, también existe el hecho de que una vez repatriado esos restos pues pasan al olvido, ¿no? No se convierten en parte de ningún canon ni merecen tampoco un reconocimiento más permanente por parte de la sociedad que de alguna manera tuvo el interés, ¿verdad? Fuera polémico o no, de repatriar esos restos. Siempre dentro de ese interés hay algún objetivo, ¿verdad? Un objetivo puede ser de carácter político o un interés de algún grupo específico o de una persona en específico, como ocurre en el caso de Vicente Acosta, cuando es su primo, Arturo Ambrogi Acosta, quien mueve los hilos para que el gobierno de El Salvador emita en 1921 y en 1923 sendos decretos legislativos para que posibiliten la repatriación de sus restos. Él había muerto el día de su cumpleaños número 40, en julio de 1908, en la ciudad de Tegucigalpa, en Honduras. Estaba exiliado por ser un opositor al gobierno del general Fernando Figueroa y pues en el hospital de Tegucigalpa él fallece ese día. No fue un suicidio como en muchas oportunidades se dijo, sino simple y sencillamente su salud estaba tan deteriorada que falleció el propio día, el 24 de julio, el día de su cumpleaños número 40. Los antecedentes que podemos tener a este acto de repatriación de esos restos que pues los podríamos iniciar en 1849, específicamente hace 175 años, cuando El Salvador asume la llegada de los restos del general Francisco Morazán. Fusilado 7 años antes en la ciudad de San José, en Costa Rica, el gobierno salvadoreño recibe los restos y lo sepulta en una tumba abierta en el nuevo cementerio general de la ciudad de San Salvador, específicamente en un área que va a denominar la sección de hombres ilustres, ¿verdad? Porque siempre hemos tenido como esa inquietud de tener un panteón al estilo del de París, ¿verdad? Y fue el inicio de ese proyecto, ¿verdad? Fue la creación de esa tumba cero, ¿verdad? Dentro del cementerio o camposanto capitalino. Después de ese proyecto, pues obviamente hay un gesto de reconocimiento a la llegada de esos restos, ¿verdad? Y el gobierno de El Salvador emite un decreto para ordenar la exhumación y la repatriación de los restos de Braulio Carrillo, ¿verdad? Ex gobernante de Costa Rica, que había sido asesinado en el actual departamento de Morazán, en El Salvador. El decreto no es inmediato, ¿verdad? Se va a demorar más de 120 años en ser cumplido y finalmente se le regresan a Costa Rica esos restos, ¿verdad? Entonces hay como una reciprocidad en medio de todo este tipo de gestos de repatriaciones, ¿verdad? Exhumaciones, inhumaciones, cremaciones, ¿verdad? Que tienen que ver con todas estas ceremonias de reconocimiento de,
de la corporeidad que fuera un escritor, un intelectual o un político, ¿verdad? Un militar de renombre en el área centroamericana. Después de eso, El Salvador tiene otras experiencias, ¿verdad? En el caso de 1912, cuando le emite un decreto para pedirle al gobierno de Cuba que le entregue los restos de Juan Francisco Estanislao Cisnero Guerrero, el primer pintor salvadoreño fallecido en La Habana, ¿verdad? En 1878 y sepultado en la necrópolis de Colón. Sin embargo, ese decreto sigue sin ser cumplido y los restos del primer pintor con nombre y apellido, ¿verdad? Ya salvadoreño, pues permanecen todavía en la capital cubana. Después vamos a tener otros movimientos, ¿verdad? A inicios del siglo XX. Hay también un fuerte movimiento por tratar de repatriar los restos del poeta, cantante, dramaturgo, ¿verdad? Y soldado morazanista Francisco Díaz, que muere en Ocotepeque, ¿verdad? Es asesinado después de una batalla y sus restos permanecen ahí a la vera de un río y pues nunca se hizo mayor movimiento por tratar de repatriar esos restos a El Salvador. Entonces, el hecho de que se concretice por primera vez un evento como el de la repatriación de los restos de Vicente Acosta es un hito en la historia nacional, porque es la primera vez que gestiones no solo gubernamentales, sino también diplomáticas, permiten que se haga una exhumación, una cremación, el traslado de la urna, ¿verdad? Hacia la ciudad de San Salvador, a donde llega el 19 de abril de 1923, ¿verdad? Y prácticamente la sepultura de esa urna, ¿verdad? En un predio adjunto al mausoleo de la familia Ambrogi, ¿verdad? Es lo que se consigue. Entonces, Vicente Acosta desde entonces está sepultado en ese sitio, ¿verdad? Que le pertenecía al general Mora, pero él lo cede para que la familia, ¿verdad? La familia Acosta Ambrogi esté junta, ¿verdad? Esté junta. Lastimosamente, el terremoto del 10 de octubre de 1986 destruyó muchos de los monumentos funerarios y uno de los más afectados por ese megasismo fue el de la familia Ambrogi Acosta. Entonces permanece en estado ruinoso desde entonces. Es el olvido, ¿verdad? Es lo que nos significa el olvido, ¿no? Los restos ahora son ruinosos, ¿verdad? Y permanecen así gran parte de las estructuras patrimoniales de ese cementerio histórico como es el de los Ilustres en la ciudad de San Salvador. Entonces, yo quería introducir también dentro de esto el asunto de la polémica, ¿verdad? ¿Por qué si escogemos a unos y no a otros? ¿Cuál es la relevancia que se le da para que algunos restos sean considerables para ser repatriados, por ejemplo? Porque el caso es que tenemos personajes históricos, militares, políticos, intelectuales, que han estado dispersos por el mundo, ¿verdad? Otro que fue repatriado en 1929 y había muerto en 1907 en Nueva York fue el coronel humorista, periodista, ¿verdad? Luis Lagos y Lagos, mejor conocido como Gaspar Silvestre, su alias, o Lapislázuli, que también era su otro alias. Entonces, él también es otro de los que son repatriados, ¿verdad? O sea, hay ya por lo menos dos intelectuales de los cuales podemos dar cuenta que fueron regresados a El Salvador después de permanecer sepultados en cementerios extranjeros. Pero no ocurre, por ejemplo, con los hermanos Carlos y Antonio Ezeta, generales que fueron gobernantes de El Salvador de facto, ¿verdad? Entre 1890 y 1894. Uno fue sepultado en el cementerio de Chorrillo, en Ciudad de Panamá. Se perdió porque fue arrasado el cementerio con payloaders y con maquinaria pesada. Se perdió la tumba. Y el otro está sepultado, todavía Carlos está sepultado en la zona portuaria, en una zona portuaria de México, ¿verdad? Entonces, en un área de Sinaloa, ¿no? Entonces, ¿por qué?
¿por qué siguen esos restos ahí y no han sido repatriados? No se ha considerado la posibilidad de repatriarlos, como sí ocurrió en 1919 con el cadáver del expresidente Carlos Meléndez Ramírez, que murió en la ciudad de Nueva York y fue regresado prácticamente al mes a la ciudad de San Salvador. Así hay otros personajes que están sepultados en Francia o están sepultados en España, ¿verdad? Entonces, ¿a qué obedece realmente ese interés, ¿verdad? Esa discriminación también en cuanto a la historicidad y la capacidad biográfica de un personaje. Yo creo que hay más temas de por medio, ¿verdad? El caso de los hermanos Zeta es porque fueron los que derrocaron al general Francisco Menéndez, y en el imaginario popular el presidente Menéndez era el héroe, ¿verdad? Y los Zeta eran los traidores, eran los que le habían dado golpe de estado y todo esto, ¿no? Entonces hay muchas pasiones a la hora de hacer este tipo de actos reivindicativos, ¿verdad? En cuanto a quién vamos a repatriar y a quién no, ¿verdad? Entonces, en este sentido, yo creo que es una reflexión interesante la que debemos de hacer, porque priman muchas veces intereses, ¿verdad? Que no son necesariamente los que deberían de estar en juego a la hora de ejercer una repatriación de esa naturaleza. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, hay ahora varios movimientos en los cuales restos de personas extranjeras que fallecieron en El Salvador no pueden ser repatriados. El caso de Francisco Morazán, por ejemplo, ¿no? Que él decidió ser sepultado en San Salvador, aunque no lo escribiera, aunque no lo dejara en su testamento, pero fue una expresión verbal de su parte, ¿no? Entonces, cuando el presidente Mel Zelaya quiso repatriar esos restos, se encontraron con varios fenómenos alrededor. Uno, había una fuerte oposición a que se abriera la tumba, y en segundo lugar, la tumba ya había sido profanada por las tropas del general Rafael Carrera Turcios en 1863 con la invasión de San Salvador. Se dispersaron los restos del general Morazán y hubo que esperar casi 20 años para construir el mausoleo que tiene ahora encima la tumba. Entonces, también ocurre lo mismo con el caso del guitarrista paraguayo Agustín Pío Barrios, más conocido como Nitsuga Mangoré, ¿verdad? Que su tumba, ¿verdad? Por decisión propia, está en el cementerio de los Ilustres en San Salvador, y además él no deseaba ser regresado a Paraguay, ¿verdad? O sea, él se sentía cómodo en El Salvador. Entonces, hay que respetar esas decisiones de estas personas para no ser repatriadas. Hay que respetarlas si existe un acuerdo verbal, si existe un testamento, si hubo alguna declaración explícita o no. Hay que pasar por encima de todo eso. ¿Qué es lo que tiene que primar, verdad, en todo este tipo de decisiones? Entonces yo creo que es interesante, ¿verdad?, hacer una reflexión al respecto de todo esto. Pero bueno, yo creo que por ahí estaría una situación de debate, ¿verdad? No solamente tiene que ver con tomar una decisión, ¿verdad?, de exhumar a una persona en un cementerio extranjero y llevarla de regreso a su territorio natal, porque de pronto esta persona puede haber decidido que no fuera así, ¿verdad? O sea, en el caso de los exiliados, ¿verdad? A lo mejor querían ser repatriados hasta que hubiera alguna condición democrática o algún cambio significativo, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas merecen respeto también. Ese tipo de decisiones tienen que ser consideradas a la hora de proceder a una situación como esta. Dejo mi intervención hasta aquí, y en las conclusiones haré otros comentarios al respecto. Muchísimas gracias por su tiempo y por haber participado conmigo en este evento. Gracias, de verdad, se los agradezco enormemente, y reciban todos mis saludos y me tienen a la... Indudablemente, la literatura, el mundo de las letras, está íntimamente ligado a la actividad social y política. Baste recordar los trabajos de Albert Camus, Jean-Paul Sartre, entre otros autores que, si bien estuvieron dedicados también hasta cierto punto en la transmisión de ideas de manera bella, mediante novelas, ensayos cortos o poemas,
también había una especie de reivindicación de un ideario, de un ideal social, o quizá una propuesta revolucionaria. Y por otro lado, vemos cómo esas circunstancias tienen un impacto incluso en un momento que podríamos considerar tan cotidiano y trivial como el acto de repatriar unos restos mortales. Bien, es el momento de pasar a escuchar a nuestra siguiente panelista. Y como lo he estado manejando desde un principio, quiero comentarles algo acerca de nuestra disertante, previo a leer digamos, programa académico. Y es interesante que existe un libro que yo considero es imprescindible de leer, se llama El arte de ficcionar, la novela contemporánea en Centroamérica, en donde la siguiente panelista examina rigurosamente una serie de novelas publicadas entre 1985 y el 2006, escritas por Rodrigo Rey Sosa, Luis de León, Dante Liano, entre otros autores. Y considero que esta obra es una invitación para todos nosotros, porque es importante producir trabajos académicos de investigación en el campo literario y filosófico, si se me permite agregar. De quien les hablo, la doctora Alexandra Ortiz Wallner. He de mencionar algunos rasgos académicos muy sintéticos. Es profesora e investigadora en la Universidad de Costa Rica. Es una crítica literaria y cultural especializada en la región centroamericana y el Caribe. Es también curadora de prácticas literarias. Ha sido profesora invitada en las universidades de Delhi, Barcelona, Nantes, Santiago de Chile, la U Católica de Chile, la UNAM y la Rafael Andívar acá en Guatemala. Fue profesora e investigadora en la Universidad Libre de Berlín y en la Universidad Humboldt de Berlín. En 2017 y hasta el 2020 fue investigadora de la Fundación Alemana para la Investigación Científica, DFG, y durante el 2021 fue Senior Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos Avanzados en Humanidades y Ciencias Sociales, CALAS. Además, permítanme comentarles que ha sido autora y editora de varios libros, monografías y artículos. Es miembro de la mesa directiva del Instituto Iberoamericano de Literatura ILI y cofundadora de REDISCA, Red Europea de Investigaciones sobre Centroamérica. Además, es editora de la revista Istmo y miembro del Consejo Consultivo de Centroamérica. De tal manera que le cedo la palabra a nuestra siguiente panelista, la doctora Alexandra Ortiz Wallner, quien nos presentará su ponencia titulada Narrativas del Retorno, formas de volver a Guatemala. El tiempo es suyo, doctora. Buenas tardes, muchas gracias al licenciado Sven Emil Patzak por esta generosa presentación y muchas gracias también a todas las personas involucradas en la organización de estas jornadas académicas de literatura centroamericana, que sin duda permiten que muchos estudiosos, muchas personas que estamos interesadas en las diferentes producciones culturales y literarias de la región podamos coincidir y reunirnos para debatir o para dialogar sobre muy diversos temas. El tema que nos convoca, como lo decía antes nuestro presentador y moderador Sven, es la repatriación de restos mortales de escritores, y yo agregaría escritoras centroamericanos, en ese contrapunto entre el júbilo y el olvido. Y la invitación a mí me hizo
más bien o me interpeló, me llamó a escribir unas breves reflexiones sobre qué implica eso del regreso, y por eso titulé mi intervención de esta tarde, noche, de la manera en que fue anunciada: narrativas del retorno, formas de volver a Guatemala. Voy a pasar a leer unas breves páginas que redacté para eso. Y doy inicio con una cita que leo a continuación. Dice: existe una administración del saber, una política del saber, relaciones de poder que pasan a través del saber y que inmediatamente, si se quieren describir, reenvían a estas formas de dominación a las que se refieren nociones tales como campo, posición, región, territorio. Y el término político estratégico indica que lo militar y lo administrativo se inscriben o bien sobre un terreno o bien adoptan la forma de discurso. Intentar descifrarlo, este discurso, por el contrario, a través de metáforas espaciales, estratégicas, permite captar con precisión los puntos en que los discursos se transforman a través de y a partir de las relaciones de poder. Fin de la cita. Es un extracto de la entrevista Preguntas a Michel Foucault sobre la geografía, que se publicó en varios volúmenes. Yo cito el que está integrado en Estrategias de Poder, publicado en el 99 en español. Inicio con esta cita con una finalidad múltiple. Por un lado, abrir el diálogo en esta mesa que nos convoca a pensar las dimensiones de la repatriación de restos de escritores y escritoras en la región, integrando la dimensión de la memoria cultural que se hace presente. Por otro lado, también quiero integrar algunas preguntas que me interpelan, como lo que podríamos llamar la vida después de la repatriación de los restos, el papel de la sociedad que se convierte en receptora y de forma más general en lectora de ese legado cultural que regresa, y la relevancia que cobran los archivos, sean estos institucionales, privados o colectivos. Como lo indica la cita de Michel Foucault, el uso de nociones vinculadas a la geografía, como la región o el territorio, no son simples alusiones a una localización política estratégica o a una condición administrativa, sino que simultáneamente acogen la forma de un discurso. Habría que agregar además que se trata de nociones que implican una temporalidad. En consecuencia, refieren a un momento histórico determinado, a un hecho historiable. Con ello, cabe pensar también que el valor epistemológico de una ubicación geográfica, la cual para el tema que nos convoca hoy reside en la relación del o de la intelectual con aquella cultura que reconoció como la propia y con su localidad, es decir, con el Estado, con la nación, con la comunidad letrada y con su lugar dentro de estas coordenadas. El Diccionario Panhispánico de Dudas define repatriar como, y cito, hacer volver o volver uno mismo a la patria. El Diccionario de la Lengua Española, por su parte, define la entrada a patria como, cito, tierra natal o adoptiva ordenada como nación, a la que se siente ligado el ser humano por vínculos jurídicos, históricos y afectivos. Con Michel Foucault podemos entonces leer a contrapelo los proyectos de repatriación de restos de intelectuales que, en su retorno al territorio que el discurso identifica como patria, ponen en marcha narrativas del retorno y nos muestran que no existe una sola forma de regresar. El viaje de regreso puede también ser un viaje hacia el pasado. Activa memorias en el reencuentro simbólico con personajes, lugares y espacios, así como disputas que de alguna u otra forma conforman un universo afectivo íntimamente vinculado a la o el intelectual que regresa. En los procesos y narrativas del retorno se potencian afectos,
retornan memorias ocultas o dolorosas, huellas vuelven a ser visibles como rastros que parecían perdidos. La memoria cultural reanima la historia pasada, la recoloca en el presente y puede también otorgarle vida futura a un legado que muchas veces, por las condiciones de destierro, exilio, migración y desplazamientos forzados en que se dio la salida, está disperso, se conoce solo de forma fragmentaria y necesitará de una política sostenida y colectiva de preservación y de cuidado. Un proceso de retorno de los restos mortales de intelectuales implica, creo yo, una tarea de reconstruir y de cierta manera transformar el espacio cultural a que este legado será integrado o se aspira a integrar. A continuación me referiré brevemente a dos formas de volver a Guatemala siguiendo estas reflexiones. El primer caso, que es al que me voy a referir un poquito más extensamente, es el de la poeta, viajera e intelectual María Cruz, nacida en Guatemala el 12 de mayo de 1876 y fallecida en París, Francia, el 22 de diciembre de 1915. Como algunos sabrán o estarán familiarizados, María Cruz fue repatriada junto a los restos de su padre, el diplomático Fernando Cruz, y del poeta modernista Domingo Estrada, a inicios de la década de 1960. Anteriormente, sus textos circularon en la prensa periódica de todo Centroamérica y también más allá de la región centroamericana, y era reconocida y apreciada como una voz dentro del movimiento modernista y dentro de la ciudad letrada de finales del siglo XIX en la región. César Brañas, quien publicara una selección de sus cartas de la India en El Imparcial, un viaje que marca la trayectoria de María Cruz y que realiza entre 1912 y 1914, César Brañas publica una selección de estas cartas a mediados de la década del 40, como ya dije, en El Imparcial. Y unos años después, María Albertina Gálvez dedicó varias publicaciones a la poesía de esta intelectual y viajera que fueron publicados a inicios mediados de la década de 1960. Tanto César Brañas como María Albertina Gálvez serían unos precursores de volver a colocar a María Cruz en el campo literario y cultural guatemalteco. María Cruz forma a partir de ese momento, de los años 60, parte de las antologías de poesía, de historias de la literatura guatemalteca y también de tesis de licenciatura, por ejemplo, la elaborada por Mónica Yacira López Pinto en la USAC y presentada en el 2002. Pero, y esto es lo que me gustaría destacar a propósito de las reflexiones que compartí antes, será 90 años después de la muerte de María Cruz, en 2005, y muchas décadas después de su repatriación en la década de los 60, que muchos de sus escritos pasarán a formar parte de diversos estudios literarios y culturales. La década de los 2000 y la apertura hacia otras matrices interpretativas, entre las que podemos destacar la herencia de los estudios de la subalternidad, la relectura sistemática del canon literario y los estudios literarios y culturales feministas, irán coincidiendo con los postulados de los estudios decoloniales, la historia intelectual desde las autorías femeninas y la historia global, para volver a traer a la mesa de discusión los escritos que hoy conocemos de María Cruz, caracterizados durante prácticamente todo el siglo XX por ser materiales dispersos y por la falta de un archivo sistemático que nos permita estudiarla de forma integral. Entre los estudios que releen a María Cruz en esa década de los 2000 tenemos, por ejemplo, el artículo que inicia el camino de reconocimiento y de, diríamos, recuperación de esta voz
viajera, poética, intelectual, tenemos el artículo de Mónica Alvisures titulado Letras de la India de María Cruz, Las Letras de la Tierra, que se publica en 2005 y con el que yo considero que se da ese regreso, esa presencia de María Cruz en el campo literario y cultural guatemalteco y centroamericano, más allá o independientemente de la repatriación de sus restos. En este artículo, Mónica Alvisures es tal vez la que, como decía antes, abre el camino porque empieza a reconsiderar la posición de María Cruz como autora, no solo dentro de la literatura guatemalteca, sino también como una mujer viajera hacia centros metropolitanos, es decir, en sus viajes hacia Europa, y también como una mujer viajera pionera hacia Oriente, que es ese viaje a la India que mencionaba antes. Casi una década después de la aparición del artículo de Mónica Alvisures, contaremos con la primera traducción completa y publicación en 2014 a través de la editorial Piedra Santa de las Cartas de la India. Esta traducción fue realizada por el escritor también guatemalteco Rodrigo Rey Rosa y cuenta con una introducción del historiador igualmente guatemalteco Arturo Taracena. Esta investigación o esta publicación más bien y la posibilidad de poder leer las cartas que fueron escritas en francés de manera completa en español va a lanzar nuevas investigaciones posteriores de la obra de María Cruz, en especial de estas cartas. En 2014 y en 2016 se publicaron 2 artículos de mi autoría que revisan estas cartas, en las cuales estudié particularmente la inscripción de la subjetividad de esta autora o de esta mujer letrada en un contexto de relación entre centros y periferias, especialmente a partir de ese viaje hacia Oriente. Unos años después, en el 2019, el investigador costarricense Sergio Coto continúa este mismo camino y publica el artículo María Cruz y el descubrimiento de la India entre literatura y teosofía, agregando hallazgos de archivos que pudo consultar en Francia y que para nosotros desde Centroamérica son totalmente desconocidos y, por supuesto, de imposible acceso. Para cerrar este camino de cómo María Cruz está nuevamente o de una manera muy presente en ciertas líneas de investigación centroamericanas, quiero mencionar que el próximo año aparecerá un artículo sobre esta misma temática del Oriente y las cartas de la India, recogida en un volumen titulado Oriente en Femenino, del cual soy coeditora, y el autor de este nuevo trabajo es el escritor y académico costarricense radicado en México, José Ricardo Chávez, que para muchos será un nombre y un autor conocido. Como podemos constatar, la idea de la vida después de la repatriación de restos de intelectuales en Centroamérica, tomando como ejemplo el caso de María Cruz y sus diversas inscripciones en los campos del saber y en la memoria cultural, tiene su propia temporalidad y dialoga con esferas del saber que a su vez van cambiando y reinterpretando el lugar de la literatura en nuestras sociedades. Para cerrar, unas cuantas ideas o palabras que podemos retomar en la discusión o que también a las que podemos volver en el cierre, y es que escribiendo estas pocas líneas para la presentación de esta noche, pensaba en qué pasa cuando nos enfrentamos o cuando tenemos un caso en el cual no hay cuerpo y no hay restos para repatriar. E inevitablemente pensé en Alaí de Fopa, que nos interpela
por precisamente ser una de las desaparecidas del tiempo más trágico y dramático que vivió el conflicto armado interno en Guatemala, y no contar hoy ni siquiera con esa certeza de dónde están los restos de Alaíde Fopa. Ante un cuerpo ausente que seguimos buscando, la llegada de su archivo, que ha sido anunciado recientemente en la prensa mexicana sobre todo, la llegada de su archivo y el cuidado y organización en manos de Luisa González Raige, académica y catedrática de la Universidad Rafael Landívar, en colaboración con la escritora y también investigadora e intelectual Diana del Ángel en México, nos llena de entusiasmo por precisamente esa vida después que van a tener muchos de los escritos de la más diversa índole que Alaíde Fopa resguardó a lo largo de su vida, y que gracias a su hijo, Solórzano Fopa, tenemos hoy la posibilidad de aspirar, de poder llegar a conocer y de poder establecer nuevos diálogos con escritos que no eran conocidos, con escritos que no fueron publicados de la misma manera que sus obras. Y con esto hago la conexión con lo que decía al inicio. Cuando pensamos, creo yo, o cuando discutimos, o cuando reflexionamos sobre un proceso de repatriación de restos, más allá de ese ritual del que hablaba Carlos Cañas o de esas celebraciones que podrían darse, creo que la gran pregunta es: ¿qué es lo que la sociedad o esa comunidad o ese grupo, esa ciudad letrada eventualmente, qué es lo que hará con esto, esa carga simbólica, esa memoria cultural, ese legado que regresa mucho tiempo después probablemente a formar parte de una cadena, de un espacio, de un campo cultural articulado? Y ahí es donde nosotros, como parte de esa sociedad o como parte de ese colectivo, cumplimos el papel de ser lectores, intérpretes y cuidadores, de alguna manera, de los posibles archivos que empiecen a existir a partir de ese momento. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Ortiz Wallner por su excelente disertación. Y a propósito de eso, pues dejo una pequeña reflexión en torno a las ideas expresadas, siempre citando a Foucault. Me pareció extraordinario la manera en que lo conectó con nuestra temática, doctora. Citando también a Foucault, él nos decía que el espacio en el que vivimos, en el que nos movemos, en el que nos dejamos llevar por el tiempo y el que define nuestras ideas y nuestros deseos, es precisamente un espacio de poder. Y en función de eso valdría la pena preguntarse si la sociedad guatemalteca, nuestra sociedad, ha superado la cultura de poder opresor. ¿Será que hemos reflexionado lo suficiente en torno a las formas en las que nos estamos relacionando los unos con los otros? Yo diría que no. Y en ese caso, valdría preguntarse, ¿sería justo repatriar a un escritor que realizó críticas a gobiernos y costumbres autoritarias? ¿O bien podría ser lo contrario, una posibilidad para un llamado de conciencia para todos nosotros, ciudadanos, adultos e incluso jóvenes que se inician en la lectura, para reflexionar en torno a esos temas que los autores, los genios, artistas nos dejaron en sus obras? Lo dejo en el tintero, de repente podemos reflexionar al final. Y es el momento de pasar a nuestro siguiente panelista. Y quiero leerles algo que escribió nuestro disertante.
Dice, y está relacionado con lo que acaba de exponer la doctora Ortiz. Cito, la lectura, como cualquier acto humano, no es pasiva. Lleva consigo la inmensa responsabilidad de que lo que leemos, o dicho de mejor manera, lo que nos dice lo que leemos, se lo dijimos nosotros antes. Por lo que hay que estar muy conscientes de qué llevamos al hombro cuando nos enfrentamos al texto. Encontrar la grieta de cada quien será el momento en que ambos lenguajes, del escritor y el lector, coincidan y, por fin, podamos leernos y dejarnos leer por aquello que leemos. Esto es un extracto de El arroz amarillo, que precisamente fue escrito por nuestro siguiente panelista. Me refiero al maestro Juan Pablo Morales Trigueros. Y si me permiten leerles también una breve, pero muy breve síntesis de su trabajo académico, pues a continuación se los voy a leer. El maestro Morales Trigueros realizó estudios de literatura en la Universidad Nacional y en la Universidad de Costa Rica, así como de escritura creativa en la Universidad de Salamanca. Trabajos suyos han aparecido en la revista de Lenguas Modernas, la revista Estudios y en la revista Herencia, así como en el libro 20 sobre 21, Literaturas costarricenses del Nuevo Siglo, ensayos. Fue editor de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia y desde el 2015 se desempeña como profesor de comunicación y lenguaje en la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Entre sus temas de interés se encuentran la literatura costarricense, la ciencia ficción y la fantasía. Así es que sin más dilación, dejo en el uso de la palabra al maestro Juan Pablo Morales Trigueros, quien tiene a bien presentarnos su ponencia titulada Repatriación y Reapropiación, el caso de Yolanda Oreamuno. El tiempo es suyo, maestro. Muchísimas gracias por esa honrosa presentación. Me llamó mucho la atención que me citaras, creo que nunca lo había vivido. Fue muy agradable para mí. Quisiera nada más, antes de empezar, aclarar que, como imagino que saben, en este momento están disputando un partido de fútbol Costa Rica y Guatemala precisamente. Entonces, si ocurriera un escándalo aquí como a mi alrededor, probablemente son los vecinos y demás festejando un gol o algo por el estilo. Hasta mi papá puede ser que se escuche. Entonces, por si acaso, nada más ahí me disculpo. Eh, en efecto, vamos a conversar, a reflexionar un poco sobre el caso de Yolanda Oreamuno. Y así como la doctora Ortiz, yo también preparé unas páginas que voy a leer a continuación. Oreamuno Unger Yolanda, narradora y ensayista costarricense. Esto es del Diccionario de la Literatura Centroamericana. Yolanda Oreamuno Unger fue una escritora costarricense. Esto es de Wikipedia. Es una personalidad clave en la novelística femenina costarricense. Eso es de la página de la editorial Costa Rica. Y finalmente, constituye una de las personalidades más relevantes de la literatura costarricense. Eso es de La Solapa de la Ruta de su Evasión, editada por la editorial Costa Rica el año pasado, la última edición que ha salido. Estos son algunos inicios de perfiles de Yolanda Oreamuno, tomados de diccionarios, libros y páginas web. Como se evidencia, hay una constante en todos. Se la considera una autora costarricense. Teniendo en cuenta que ella nació en Costa Rica, no debería esto extrañar a nadie, pero distintas particularidades de su devenir como persona y como escritora, incluida su propia opinión, vuelven cuestionable, relativo, ese calificativo de costarricense, lo cual pretendo abordar en estas páginas. ¿De quién es realmente una obra? En términos legales, los derechos de autor responden la pregunta con mucha facilidad.
pero en términos sociales no es tan simple. Una obra, cuando es ampliamente leída, comentada, interpretada y estudiada, termina siendo apenas el inicio de un fenómeno, la lectura, la cual se enriquece con cada nueva idea que surge sobre ella y pasa a formar parte de su bagaje, el cual se va acumulando. Pensemos en el Quijote. El texto de Cervantes es apenas el punto de partida de una lectura que durante siglos no ha hecho más que crecer con cada nueva interpretación que se ha hecho y que de alguna manera llega hasta nosotros con el propio libro. El Quijote fue escrito por Cervantes, claro, pero también por Borges, Unamuno, Ortega y Gasset, incluso por mí, por esta pequeña glosa que hago a su respecto. Pensémoslo a nivel personal. Un texto que me importa, que significa algo para mí en tanto mueva alguna de mis fibras sensibles, es mío por ese derecho que otorga la lectura y el sentido que ésta le dio. Considerando el llamado derecho de inédito, según el cual un autor es libre de modificar su trabajo mientras no lo haya publicado, derecho que desaparece claro en cuanto la obra es publicada, la obra debería permanecer tal cual. Y con todos los autores, gracias claro a sus derechos legales, cambian los textos, incluso tras haberlos publicado, modifican sus finales, agregan personajes y escenas, corrigen, en fin, tratan el texto como si siguiera siendo inédito, a despecho de los lectores que ya han consumido y quizá amado el texto en su forma original. Más complejo aún es el tema de las obras inéditas, en el caso de que sean póstumas. Por lo general, cuando los familiares o albaceas de un autor fallecido se deciden a publicar, asumimos que su motivación es el dinero fácil a costillas del nombre de su muerto, lo cual probablemente es el caso en muchas ocasiones. Más aún cuando la obra que aparece es una cuyo autor aconsejó destruir. Pienso en el muy reciente caso de En agosto nos vemos, la publicación a nombre de García Márquez que corrió a cargo de sus hijos, o bien el ya centenario caso de Max Brod que publicó el grueso de la obra de Kafka a pesar de la voluntad de su autor. Son dos casos extremos, claro, en tanto el de García Márquez consiste en una obra pues menor, podríamos decir, cuya aparición apenas afecta a su historial, mientras que el caso de Kafka representó la confirmación a partir de la aparición de las obras inéditas de lo que se insinuaba ya en lo poco que publicó en vida, que él sería el padre de la literatura del siglo XX, para usar las palabras de Carlos Fuentes. Lo que hermana ambos casos, el de García Márquez y el de Kafka, es que obras suyas fueron publicadas, a pesar de su expreso deseo de que se destruyeran. Y es ahí donde radica el dilema. ¿Tenía Brod el derecho de traicionar la voluntad de su amigo en nombre de un futuro literario que de hecho no podía conocer? Después de todo, si no se hubiera publicado la obra de Kafka, no sabríamos que nos perdimos de ella y otro habría sido el padre de la literatura del siglo XX. Solo nos parece una pérdida porque conocemos a Kafka y la influencia que ejerció en tantos. ¿Tenían Rodrigo y Gonzalo García el derecho de traicionar la voluntad de Gao y publicar En agosto nos vemos? Su caso quizás es más fácil de condenar, pero ¿tenemos el derecho a condenarlo? Repito, he ahí el dilema. En su introducción a la literatura fantástica, Todorov se refiere a la asociación de la obra con el cuerpo. Me permito una pequeña cita. Aquí también se plantea el problema de la unidad de la obra. Consideramos esta unidad como una evidencia incontrovertible y tenemos por sacrílego todo corte practicado en un texto. Un cierto fetichismo del libro sigue vivo en la actualidad. La obra se transforma a la vez en objeto precioso e inmóvil y en símbolo de plenitud. El corte se convierte así en un equivalente de la castración. Solo la identificación del libro con el sujeto explica el horror que inspira el corte. Más de medio siglo después de estas reflexiones de Todorov, creo que poco ha cambiado. Es muy común escuchar entre aficionados a la lectura la negativa a dejar un libro sin terminar, como si el lector tuviera una especie de deber con respecto a la obra, la cual debería leerse hasta su último punto, más allá de que se disfrute o resulte de algún provecho. Además del argumento de resonancias muy psicoanalíticas que da Todorov, me parece intuir algo más en esa actitud completista, por así llamarlo. Una suerte de lealtad hacia el autor, además de un cierto honor de lector o de académico, porque después de todo, ¿quién querría que se sepa que fuimos incapaces de concluir una lectura? Emerge así la idea del autor como autoridad, incluso desde la tumba, el cual supervisa a los lectores de su obra, acechando a aquellos que dejen sus textos a medias.
Se trata de una entidad viva y con accionar sobre el consumo de su obra. Claro, dicha entidad puede tener más o menos poder. Un autor desconocido probablemente no nos resultaría tan intimidante a la hora de dejar uno de sus textos a medio camino, pero dudo mucho de que alguien pudiera descartar sin más, no sé, un Miguel Ángel Asturias, una Yolanda Oramuno, una Virginia Woolf, por decir tres nombres. Incluso en autores masivamente conocidos como Stephen King, es usual toparnos con su nombre mucho más grande que el título de la obra, pues aquel, el nombre, se ha convertido en una verdadera marca que vende por sí sola. Así pues, por mucho que le pese a Roland Barthes y quizá a Foucault también, que lo mencionábamos ahora, el autor vive. Precisamente esa es la razón por la que han intentado matarlo varias veces. Pero el autor puede entenderse de distintas formas. Una quizá la más útil en términos hermenéuticos interpretativos sería la que se convierte en un paratexto más del texto. Y otra más presente a nivel social quizá es la que representa a la persona física que produce el texto y generalmente se beneficia por su publicación. Consideremos la primera, el autor como paratexto. Como adelantábamos, el nombre del autor genera, tal como puede hacerlo un título, un género o un epígrafe, un horizonte de expectativas sobre el texto que estamos por leer. Si conocemos a un autor de oídas o por haberlo leído antes, siempre tendremos una expectativa sobre lo que nos vamos a encontrar, ya sea el contenido del texto, su postura ideológica, su estilo e incluso el género de la obra. Se me ocurre, por ejemplo, que conociendo a Borges, nadie abre un libro suyo esperando una novela. El nombre del autor, pues, viene con el libro, se menciona al hablar del libro, se recomienda incluso independientemente de las obras. En síntesis, funciona como un paratexto. En cuanto a la persona, la perspectiva es distinta. En ocasiones se ha interpretado un texto de cierta manera y su autor ha salido a corregirlo o a defenderlo, dependiendo de las implicaciones del caso. Recuerdo, por ejemplo, a Joaquín Gutiérrez y la señalización del racismo presente en la obra Cocorí, la cual el autor trató de desmentir incluso en varias ocasiones. En un caso así, el autor lo que produce es un comentario crítico sobre su propia obra, o mejor dicho, un contracomentario que busca neutralizar el comentario anterior. En nuestra época, la cancelación ha generado toda una cultura, ¿verdad? Y la vida personal del autor cobra una gran importancia, al punto de que se suelen cancelar o condenar al ostracismo obras dependiendo de lo que haya hecho su autor. En el plano internacional, pienso en J.K. Rowling, la autora de Harry Potter, que ha expresado opiniones transfóbicas vía redes sociales, lo cual le ha valido el rechazo de muchos. En el caso costarricense, recuerdo a Warren Ulloa, un autor que fue incluso premiado, muy leído, pero que cayó en el ostracismo precisamente al darse a conocer numerosas acusaciones en su contra por abuso sexual. Incluso en el caso de él, recuerdo comentarios de redes sociales de gente que reconocía haber quemado sus libros. Ahora bien, perdón, más allá de los contracomentarios que un autor puede generar sobre su obra o la cancelación a la que se le someta, nos queda un elemento más al hablar de la persona del autor y es el encariñamiento con aquel autor cuya obra nos ha fascinado o significa algo particular para nosotros. A esa cercanía afectiva debemos rituales tan curiosos como el peregrinaje a las tumbas de autores famosos o el recorrido por lugares que ellos recorrieron anteriormente. Incluso Mariana Enríquez publicó en 2013 un libro dedicado a ese tema, con el título Alguien camina sobre tu tumba, mis viajes a cementerios. Dicho texto, aunque no lo he leído, debo confesar, me trajo cierta tranquilidad porque yo mismo había iniciado unos años antes de la aparición de ese texto un peregrinaje similar, recorriendo tumbas de autores relevantes de la literatura costarricense. Y esa aventura precisamente fue la que me llevó a buscar la tumba de Yolanda Oramuno en el Cementerio General, la cual, como se ha comentado ya mucho, incluso yo mismo he estado en este mismo marco, las jornadas de literatura, a propósito de ese tema, me encontré la tumba sin ninguna placa ni indicación de que ahí descansaba mi admirada escritora, lo que llevó a otra aventura, que fue la de buscar el financiamiento y la ayuda necesarios para cambiar el estado del mausoleo y darle el tratamiento que merecía. Me incomoda un poco citar ese asunto porque espero que no se entienda que busco ninguna clase de reconocimiento ni nada por el estilo. Lo traigo a colación porque me permite relacionar todo este devenir teórico que traigo hasta ahora con el tema que nos interesa. A nivel personal, el proyecto de la tumba de Yolanda tenía una intención muy particular, que era poderme tomar una foto en una tumba digna de ella, ¿cierto?
Pero claro, no era mi única motivación. Fundamentalmente, Yolanda Oreamuno era, y creo que aún, la escritora costarricense que yo más admiraba, por lo que el estado de su tumba se me hizo intolerable. Y ahí acabo de mencionar el mismo calificativo, escritora costarricense. Porque llegados a este punto, ¿es Yolanda Oreamuno una escritora costarricense? Según ella, de hecho, no. En una carta inédita a Joaquín García Monge, que se ha publicado por secciones, la propia Yolanda afirma, cito, quiero que si algo de valor hago yo en el ramo literario, mi trabajo le pertenezca a Guatemala, donde he tenido estímulo y afecto, y no a Costa Rica, donde fuera de usted, refiriéndose a Joaquín García Monge, claro, todo el mundo se ha dedicado a denigrarme, odiarme y ponerme obstáculos. Deseo que nunca se me incluya en nada que tenga que ver con Costa Rica y que mi nombre no figure en ninguna lista de escritores ticos, porque mi trabajo y yo pertenecemos a Guatemala. Y bueno, si algo no hemos respetado ha sido esa voluntad de la autora. Para muestra los inicios de perfiles que cité al inicio y prácticamente cualquier mención a su existencia en la que se le califica casi siempre como costarricense. De hecho, los únicos casos en que he notado que se la asocia con Guatemala son justamente las dos ediciones guatemaltecas de La Ruta de Salvación a cargo de Editorial Cultura, en las que el texto se registra como novela guatemalteca, literatura guatemalteca. Y claro, no es como que la última voluntad de los artistas se suele respetar, como vimos con los casos de Kafka y García Márquez, a los que podríamos sumar a Capote, a Bolaño, a Proust, a Musil, etc. Yolanda Oreamuno murió en México el 8 de julio de 1956. Vivía con su amiga Eunice Odio, en cuya casa falleció. En un acto del que al menos yo no tengo ninguna noticia, se le sepultó en el Panteón Francés de San Joaquín, Ciudad de México, bajo un mojón con el número 7363. Ni una placa con su nombre, como afirma un pie de foto del lugar de descanso, que viene a lo largo del corto camino, este libro recopilatorio que lanzó la editorial Costa Rica en 1961. 2 años después de su muerte, como afirma, perdón, 2 años después de la aparición de A lo largo del corto camino, como explica Alfredo González, un grupo de amigos liderados por la entonces primera dama de la República, Olga Benedictis de Chandy, consiguieron repatriar los restos de la autora, que fueron sepultados en el Cementerio General de San José. Ahí permanecieron, curiosamente, bajo otro número, hasta que logramos poner la placa en su tumba 50 años después. Ese acto, el de la repatriación, quizá motivado por el pie de página de A lo largo del corto camino, significó, como afirma también Alfredo González, el renacer de la obra de Yolanda Oreamuno, pues fue a partir de entonces que se le empezó a leer y que se empezó a escribir sobre ella. Precisamente creo que ese es el punto, la repatriación no fue solo de los restos, sino de todo el legado. Yolanda Oreamuno fue reapropiada por la literatura costarricense, incluso a despecho de su propia voluntad, que dejó por escrito, en este caso sí, ¿verdad? La convertimos en una escritora costarricense cuando ya ella, pues, no podía opinar al respecto. Y créanme que, como estudioso y frecuente comentarista de su obra, esto perturba, es algo que no lo deja a uno en paz. Pero ya no podemos reaprender o saber qué hubiera opinado ella, ¿no? De que prácticamente en todas partes la citemos como escritora costarricense y que incluso solo los guatemaltecos, como ella quería, hayan respetado su voluntad. Pero como Brod, cuando traicionó a Kafka, la traición a la voluntad de Yolanda generó el renacer de su obra, como acabo de comentar, a partir del cual se le volvió a leer. Y sin ese renacer, quién sabe si existirían ninguna de las ediciones posteriores que se han hecho de La Ruta de su Evasión y de algunas de sus otras obras. Repatriar a Yolanda, pues, no fue solo traerla donde nació, sino fue retomar su obra y evitar que desapareciera. En otra carta, Yolanda comenta, allá, en Costa Rica, actuaba en Yolanda Oreamuno. Aquí comienzo a vivir en mujer. Había llegado a tanto el asunto que temía defraudarlos e inconscientemente hacía todas aquellas cosas absurdas y descabelladas que ellos me criticaban, pero que ellos de mí esperaban para redondear su mito. Me ha costado escapar, pero yo creo que todavía es tiempo. Les dejo la leyenda para que se distraigan, pero me vengo yo. Y tomar su leyenda fue precisamente lo que hicimos. Ella se separó de esa leyenda, pero a quienes no la conocimos en vida no nos queda más que su nombre y todo lo que esto implica, el
contexto que brinda el solo hecho de decir Yolanda Oreamuno. La mujer se nos perdió y no volverá. Nos quedó el paratexto. Y con eso hicimos lo que pudimos. La volvimos autora costarricense, la editamos y reeditamos, la leímos y la comentamos. Y si encontramos obra inédita, no dudo de que será editada también. Y en Guatemala también la hicieron suya y eso está perfecto. Fue lo que ella quiso. Mi iniciativa en su momento por poner la placa carece, siento, de todo mérito. Fue lo menos que pude hacer, lo menos que todos los involucrados pudimos hacer para dignificarla y darle sentido a esa repatriación, para reponer algo de todo lo que se le hizo en su momento y que ella misma se encargó de reclamar. Olga Benedictis, Alfonso Chase, Lilia Ramos y otros que estuvieron en ese grupo de la repatriación dieron el primer paso en 1963. Los de 2011 dimos el segundo paso y lo que queda son todos los pasos siguientes que aún están por darse. En la repatriación nos trajimos a Yolanda Oreamuno y a la mujer en la que había renacido, a ambas, que eventualmente murió y cuyos restos yacían bajo una tumba sin nombre. No pudimos separarlas ya, pues para salvar a una tuvimos que traer a la otra. Más de medio siglo después de la reflexión de Todorov, aún unimos obra y cuerpo y nos trajimos los restos de la persona porque amamos al autor y su obra. ¿Acaso porque no quedaba más? No se trata, claro, de señalar a nadie. Todos hemos hecho lo que pudimos y al final eso es lo que se puede hacer. El mejor homenaje será siempre leer, pensar y reflexionar, lo que me siguen dando la oportunidad de hacer aquí en el marco de las jornadas de literatura, por lo cual agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Indudablemente, mi estimado maestro Pablo Morales, las palabras tienen tras de sí una gran responsabilidad, y no solo de parte de quien las escribe, sino de quien las lee y en ese sentido las perpetúa a través del tiempo. Agradezco las diferentes ponencias que hemos escuchado y es el momento de abrir el espacio para preguntas y de hecho ya me están compartiendo acá. Así es de que vamos a ir uno a uno y me gustaría que siguiéramos el orden de exposición, así es que escucharíamos primero la respuesta de la doctora Ortiz y luego iríamos contigo, maestro Pablo. La primera pregunta dice así: ¿qué opinión les merece el anuncio de la repatriación de los restos mortales de Miguel Ángel Asturias? Escuchamos, doctora Ortiz. Gracias. Bueno, creo que tanto la presentación de mi compañero de mesa, Juan Pablo, como la mía van en una misma, o comparten una misma, un mismo espíritu que es la gran importancia que hay en leer los textos de estas autoras y estos autores, ¿no? Como bien decía Juan Pablo, ese segundo aire o como queramos llamarlo, ¿verdad? Esa forma de volver a poner en escena o sobre la mesa, como yo también decía, con el caso de María Cruz y creo que ahora va a ser también el caso de Alaí Fopa, gracias a este impresionante trabajo de archivo que nos va a permitir leer nuevas facetas de Alaíde. No va a tener la vida, ¿verdad? O esa vida después de la vida después de la muerte, digamos, o la vida después de una repatriación o de un regreso, no va a poder existir si no hacemos todo ese trabajo de lectura, ¿verdad? Y en el trabajo de lectura haremos trabajo de interpretación, haremos trabajo histórico, haremos trabajo de periodización, de volver a integrar a estas figuras, a estas voces una narrativa que es la narrativa de lo que podría ser, no sé, nuestro tiempo, nuestras producciones simbólicas, nuestras literaturas en sentido muy amplio, ¿verdad? O nuestros propios discursos. Así que pensaba, al escuchar la pregunta, yo escuché la conferencia inaugural del profesor doctor Gerald Martin, y él dijo en el marco de estas jornadas y su
experiencia, además, como gran conocedor de la obra de Asturias, él decía, más allá de las polémicas y de las desazones o de los amores y odios que pueda despertar la figura histórica de Asturias, él decía que esta posibilidad que se abría con la repatriación de los restos era un poco el futuro para las nuevas generaciones, para nuevos lectores, para nuevas comunidades de lectores y de intérpretes, porque por supuesto esto va a dar lugar a nuevas ediciones de su obra, a que conozcamos nuevas facetas, como decía también Juan Pablo, y yo lo presentaba un poquito con María Cruz, o lo que vayamos a poder conocer en el caso de Alaí de Fopa, cómo trabajaban, qué lecturas hacían, ¿verdad? ¿Cuál era su universo literario, si nos interesa eso, o cómo estaban, no sé, comprometidos con diferentes causas? Em, y en el caso de Asturias, a mí me alegra especialmente porque precisamente en ese espíritu de releer el canon, yo tengo ya un tiempito, es un trabajo que va muy lento precisamente porque es un poco mostrar una faceta muy desconocida de Miguel Ángel Asturias, tiene que ver con sus viajes a Senegal y a la India, de lo cual se sabe prácticamente nada, y ha sido siempre mencionado en notas al pie en los muchísimos estudios que hay sobre Miguel Ángel Asturias y sus escritos, pero no había tal vez llegado el momento que nos permitiera, con una perspectiva más rica o más plural o más interdisciplinaria, ver ese otro Asturias, ¿verdad? Gerald Martin decía, ¿verdad? Asturias fue un comprometido con ciertas luchas anticolonialistas, hubo, ¿verdad? Facetas que, claro, porque el peso de un Nobel, el peso de el señor presidente, Hombres de Maíz, diluye tal vez un poco en la historia hasta ahora, como ha sido escrita, estas otras facetas. Y a mí me interesa muchísimo eso que es periférico y que está al margen, porque creo que nos permite lecturas mucho más ricas, aun si son contradictorias, aun si hay contrapuntos que pareciera difícil de resolver. Yo creo que eso es lo que hace tan rico y que nos hace a nosotros también, nos enriquece como lectores, ¿no? Nos hace incluso más tolerantes. Ujú. Es cierto. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Escuchamos al maestro Juan Pablo. Claro, muchas gracias. Mira, en alguna ocasión recuerdo, no sé si eso fue dando clase o en qué contexto, haber pensado, haber reflexionado en voz alta que en Centroamérica tenemos un premio Nobel, que es Asturias, y no lo teníamos acá, ¿verdad? Y eso o sea, fue como de esas cosas en las que caí de pronto en cuenta y sentí pues todo el peso, ¿no? De ese vacío, de esa ausencia y creo que por solo eso, ¿no? O sea, por el peso que tiene el nombre de Asturias, es ya valiosísimo que esté acá, que esté tan cerca, o sea, que se le traiga donde debió quizás estar desde un inicio, ¿no? No conozco muy bien las implicaciones de su fallecimiento y tal, pero me parece afortunadísimo y sobre todo por lo que dice la doctora Ortiz, ¿no? O sea, eso, ese tipo de sucesos lo que hace es, como la repatriación de Yolanda, ahora que lo decía allá en los 60, lo que hace es reactivar, de pronto renace el interés, se empieza a mencionar ese nombre, se empiezan a reeditar las obras y eso es lo que debemos realmente trabajar con estas personalidades, esos nombres tan grandes que nos quedan del pasado. Una vez recuerdo cuando le conté a una amiga de este propósito mío de conocer diversas tumbas, a ella como que no le convenció mucho la idea y me dice, pero es que las tumbas, o sea, lo que vive de los autores son sus libros, ¿para qué ir a las tumbas? Me decía ella, que pues es un asunto, me parece muy humano, ¿no? El de querer conocer las tumbas, pero bueno, a ella le pareció así y yo decía, bueno, es que precisamente ese es el punto, no es ir a dejar morir al autor, es ir y
conocer su lugar de descanso y tal, y ahora sí, regresar y a leer, a comentar, a seguir entendiendo aquella obra e incluso preguntándonos, bueno, ¿por qué sigue pesando esta obra después de tantos años, ¿no? Encontrar esas nuevas interpretaciones que a la luz de cada contexto siempre seguirán renovándose. Gracias, maestro Juan Pablo, por su respuesta. Y aquí les va la segunda pregunta para ambos. Atentos. En el caso de la repatriación del escritor que cada uno expuso, ¿su repatriación en algún sentido representó su mayor conocimiento? ¿Saben de otros casos similares en la región centroamericana o mundial? Y seguimos con el mismo orden. Sería el espacio para la doctora y luego para ti, Juan Pablo. Creo que el caso de María Cruz, de alguna manera sí activó un, le- le- digamos que activó de una manera más clara su lugar en una genealogía de escritoras guatemaltecas, ¿verdad? El hecho de esa repatriación, pero fue en los años 60, eh, y yo creo que, como decía brevemente en mi participación, creo que aquí estamos de acuerdo en esta mesa en eso, y es que también hay que entender cómo leer ese momento, ¿verdad? Es decir, que cómo se leía en esos años 60, qué significaba un proceso de repatriación, cómo se escribía la historia literaria en ese tiempo. em, Cuáles podían ser los intereses de no dejar que figuras como las que fueron repatriadas, que fueron tres juntos, ¿verdad? El padre también y Domingo Estrada, mm, cómo no dejarlos caer en el olvido, ¿verdad? Hasta qué punto, digamos, la institucionalidad, en ese tiempo el ministerio, creo que fue uno de los ministerios, eh, de cultura, me imagino, aunque no estoy segura si ya existía, pero las instancias institucionales que participaron en todo ese proceso, claro, ahí juegan un papel, lo decía Carlos Cañas también en su presentación, ¿verdad? Con todos esos intereses que están coincidiendo. Pero lo que creo que es más interesante es esas reactivaciones, como decía Juan Pablo, que se van dando también gracias a las diferentes formas o las transformaciones que se van dando en cómo nosotros leemos literatura, ¿verdad? Y cómo esas diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, ejercicios de relectura, por ejemplo, de recuperación. Ahora creo que está muy claro en el hecho de toda este gran interés que hay, no solo en Guatemala, en toda la región centroamericana, por recuperar las voces de mujeres escritoras, ¿verdad? Y colocarlas donde, no colocarlas, siempre estuvieron ahí, pero mostrar que hay suficiente material para dar una reconstrucción bastante precisa y acertada de cuáles fueron sus participaciones, cómo son hijas de su época. Ujú. Y en ese sentido, creo que eso es lo que a mí más me ha puesto a pensar de la convocatoria de esta mesa. Es decir, ¿por qué 90 años después de la muerte de María Cruz es cuando realmente ella empieza a tener todo un cuerpo de crítica que estudia su obra, ¿verdad? Y claro, es muy diferente en el caso de Asturias, que desde un inicio, está circulando, está conectado, está articulado a una serie de conexiones que van mucho más allá del espacio nacional y que, bueno, le permitieron ser leído, traducido, hasta llegar a recibir el premio Nobel, entre los muchos otros premios que le fueron otorgados. Sin embargo, creo que ahora va a haber un nuevo momento, ¿no? En donde miradas de generaciones muchísimo más jóvenes
van a poder valorar, interpretar, comprender a un Asturias que tal vez la generación, como lo decía el mismo profesor Gerald Martin, no vio, ¿verdad? No había esos instrumentos, no había esa sensibilidad de lectura que ahora podemos tener. Y él hacía un pequeño, ponía el ejemplo de, por ejemplo, toda la lectura ecocrítica que se podría hacer de la obra de Asturias, ¿no? Que es una perspectiva sumamente nueva, novedosa, reciente en el campo de los estudios culturales, pero que no se le podía pedir a la crítica de hace 40 o 50 años. Entonces creo que eso es lo que más me estimula a mí, ¿no? Y me hace pensar en cuántos casos tenemos en la región centroamericana, ¿no? De autores o autoras que han sido o no han sido repatriados, pero esos diferentes momentos que van teniendo gracias a estos impulsos que nos ofrecen las nuevas o diferentes formas, o tal vez formas un poco más horizontales de lectura que estamos nosotros ahora también integrando más en nuestras miradas. Gracias, doctora, por su aporte, muy enriquecedor, por cierto. Y le damos el espacio ahora al maestro, Juan Pablo. Muchas gracias. Sí, si no recuerdo mal, el inicio de la pregunta era que si este tema de la repatriación generó como el interés, ¿no? La relectura o la apreciación de la obra. Sí, en el caso de Yolanda Oreamuno, yo creo que indudablemente, ¿verdad? Ahí mencionaba el texto de un amigo y conocido estudioso de la vida y obra de Yolanda, Alfredo González. Él menciona ahí que precisamente, ¿verdad? El momento de la repatriación es lo que hace renacer la obra que imagínense que ocurre, bueno, Yolanda muere en el 56 y hasta el 63 se repatrian sus textos. A 7 años pasó en el olvido, podríamos decir, y hasta ese momento ya se le trae. Y es cuando empiezan a aparecer los textos críticos, el de Victoria Urbano, por ejemplo, un texto del 68, un libro que se publica en España sobre Yolanda Oreamuno, sobre su obra. Empiezan a aparecer los textos de Rima de Balbona, en fin, otros autores que la van leyendo y es que es como muy difícil de separar la cuestión. Recuerdo, no sé, pensando en el cine, recuerdo cuando Heath Ledger, este actor australiano que interpretó al Joker en una de las películas de Batman, gana un Oscar póstumo, ¿verdad? Después de fallecido, por esa interpretación. Y recuerdo a críticos de cine diciendo, bueno, este año esa contienda estaba reñida, pero como Heath Ledger falleció, por eso se lo dieron a él, ¿verdad? Era como el argumento de que tal vez había otros actores también merecedores del galardón. Pero es como les digo, somos seres humanos, ¿no? Este asunto de la muerte, la desaparición de un autor, yo he escuchado comentarios sobre Jorge de Bravo, el poeta costarricense, que dicen, sí, es que Jorge de Bravo se volvió tan masivamente popular porque murió joven. Y me han hecho hasta la pregunta, ¿usted cree que él sería tan leído si no hubiera muerto tan joven? Pues no tengo idea, porque ya eso es un universo paralelo, ¿no? Donde él sí vivió largos años y no sé, tal vez la obra que estaba por producir iba a ser aún mejor que la que produjo, no podemos saber, ¿verdad? Pero en el caso de Yolanda, claro, está todo el elemento legendario, mítico, ¿verdad? Una mujer que muere a los 40 años, es algo, yo que estoy por cumplir 40 justamente, me siento particularmente intimidado por esa idea, ¿no? O sea, ya haber llegado a esa edad, haber producido una obra tan notable, pero todavía qué quedaba por producir, ¿no? ¿Qué venía de una persona así si hubiera vivido más tiempo? Y claro, el momento en que se le trae, pues ya eso despierta el interés de todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿quién era esta autora? ¿Qué publicó? ¿Qué escribió? Ahí empiezan las reediciones con la editorial universitaria centroamericana también, que es la primera que la reedita luego de la edición original guatemalteca. Y ahí va todo el proceso de reapropiación, reinterpretación y simplemente de lectura de la autora. Entonces creo que claro, en el caso de Yolanda Oreamuno es indisociable de la repatriación con el renacer de su obra. Miren, no quiero pecar de aprovechado, pero me interesaría tanto seguir en esta línea de enriquecimiento que ustedes nos están otorgando, mis queridos disertantes, de tal manera que quisiera yo solicitarles a manera de conclusión
y quizá de palabras finales, digamos, de la disertación, algunas ideas que ustedes quisieran dejar a todos nuestros, bueno, a todas las personas que están conectadas con nosotros en esta serie de jornadas que no se terminan hoy, continúan de hecho hasta el sábado y que de hecho también ustedes están invitados a seguir participando en ellas, pero una especie de conclusión, un llamado a nuestros estudiantes del Departamento de Letras, ¿verdad? Y me gustaría empezar nuevamente, siguiendo el orden, con la doctora Ortiz y luego contigo, Pablo. Gracias, Sven. Pues no, es un poco difícil hacer conclusiones porque uno está metido en el diálogo que ha sido realmente muy rico y muy interesante. Em, Me parece que la riqueza de sentarnos a pensar juntos qué puede significar la repatriación de los restos en el gran contexto que también creo yo reúne a la cultura en fin, a la sociedad guatemalteca por ser el contexto del año Miguel Ángel Asturias y conocemos la noticia de esta repatriación. A lo que nos llama es a colocar o ser más conscientes de la gran importancia que tiene la cultura en un sentido muy amplio, ¿verdad? En un sentido de las producciones simbólicas, las producciones culturales, como yo decía brevemente, el regreso de una figura, de un intelectual o una intelectual a ese lugar de origen o a ese lugar que esa figura, ese individuo o esa persona reconoció como su lugar de origen, su patria, su casa, ¿verdad? Su hogar, eh, es de alguna manera también un reto porque estamos recibiendo ese legado en una temporalidad muy distinta a la que ese personaje vivió, experimentó, entendió, ¿verdad? Como yo siempre he pensado que autores de muy larga data, como Miguel Ángel Asturias, que además produjeron tanto, ¿verdad? O podemos pensar en, no sé, los autores del boom, que muchas veces son mencionados también de alguna manera conectados entre sí, pero también a muchas otras autoras em, como intérpretes de la cultura. Son intérpretes, pero de su propio tiempo, por supuesto, y sin duda alguna muchos de ellos en esa capacidad tan maravillosa que tiene la literatura, ¿verdad? Pudieron presentarnos prospectivamente escenarios, dilemas, problemas, situaciones que vendrían y que serían las que nos marcan hoy en día. Pero aquí creo yo que lo que tenemos al frente es un gran reto de nuevas formas de lectura, ¿no? De nuevas formas de recepción, de nuevas formas de incluso crear afectos con las producciones culturales y en un sentido no ingenuo, sino combativo también. Es decir, que eso pueda despertar el pensamiento crítico finalmente, que es algo que yo creo que necesitamos mucho y que queremos ejercitar mucho en mi caso desde las aulas, siendo docente y enseñando literatura. ¿No? Que se nos pregunta todo el tiempo, ¿para qué sirve la literatura? ¿No? Y yo diría, ¿para qué no sirve? Nos permite realmente esa conexión con mundos que no vamos a conocer o que no conocimos, con el pasado, con el presente, con posibles futuros, eh, genera empatía, genera decepción, ¿verdad? Muchísimas cosas distintas, pero siempre si hacemos ese compromiso con el proceso de lectura. Juan Pablo hablaba algo que yo también discuto mucho con mis estudiantes, ¿no? Vemos la historia de la teoría
literaria y decimos, bueno, a partir de tal momento se proclamó la muerte del autor, ¿no? Y sabemos que en realidad es algo que estuvo en su momento ahí muy presente, pero que ahora también ya podemos sobreponernos, ¿no? A esa forma tan categórica de decir, murió y así se quedó, porque sabemos que hay casos de casos. Pero en esa misma reflexión yo también pienso mucho que son los pactos de lectura que nosotros hacemos que van cambiando. Es decir, el compromiso con el ejercicio crítico que tiene que pasar por la lectura, y la lectura de literatura es tal vez la más desafiante a la que nos podemos enfrentar hoy, de textos literarios, implica también un ejercicio constante de revisión y de comprensión de cuáles son los pactos de lectura que nosotros hacemos. Y en ese proceso creo que estamos ya entrando en una dinámica muy enriquecedora. Y a mí me gustaría dejar esas ideas esta noche ahí, pensando también mucho en las personas estudiantes, que yo sé que además participan muy activamente en estas jornadas, que forman parte también de la organización, porque tener estas jornadas es también, creo, estimular ese camino del pensamiento crítico a través de la literatura. Muchísimas gracias, doctora, por esa idea. Me quedo y abrazo la idea del pensamiento crítico, que yo creo es característico y debe ser característico de todas las humanidades en general, ¿verdad? Así es que muchas gracias, doctora, por eso. Maestro Morales. Claro, bueno, me uno a la doctora Ortiz, es complicado redondear una, una conclusión precisa, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que definitivamente lo que debemos sacar de este tipo de situaciones, de repatriación de restos de autores y demás, es precisamente ese compromiso con los textos, ¿no? Con la lectura, con la reinterpretación, con reabordar discusiones que a veces se quedan por ahí de camino sobre obras particulares, sobre visiones de mundo, sobre representación también, no sé, eso que mencionaba ahora de que Asturias es el único Nobel centroamericano. Bueno, ¿qué implica esto? ¿Por qué él habrá sido específicamente, no? No quiero decir que si lo merecía o no, ¿verdad? Eso es totalmente accesorio. Me refiero a qué particularidades habrá en su obra que alcanzaron esa universalidad como para que fuera reconocido de esa manera y nadie más lo ha sido hasta ahora, ¿no? Pensar desde el centroamericanismo, desde lo que nos caracteriza como región, qué tipo de literatura estamos produciendo, si será un tema de no ajustarnos tanto en décadas recientes al statu quo, a los mandatos de las grandes metrópolis, ¿no? En fin, o sea, ¿qué nos caracteriza? ¿Qué elementos hay por ahí en nuestra producción que nos diferencian? Hablando de Yolanda Oramuno, recuerdo un comentario de Sergio Ramírez que, si no estoy mal, está en la antología del cuento centroamericano que él editó hace ya mucho tiempo, en que él decía, Yolanda Oramuno, si hubiera sido de otro país, probablemente se contaría en el boom, la mencionarían en el boom o como antecesora del boom, como a veces se habla de Borges y de Rulfo, por ejemplo, o de María Luisa Bombal. Y es interesante, ¿no? Precisamente plantearse esas posibilidades. Bueno, es que sí, nuestro origen de alguna manera condiciona ciertas perspectivas desde afuera de cómo nos leen, cómo nos analizan, cómo se nos interpreta desde nuestras letras. Y ese elemento de crítica y de comprensión de nuestra propia identidad literaria es lo que debe, siento yo, primar a la hora de considerar estos eventos, estos sucesos, como la repatriación, como no sé, el elemento de renovar los mausoleos, en fin, esas actividades que se hacen sobre como homenajes a autores ya fallecidos. No debería llevarnos de vuelta al texto, a releer desde nuestra perspectiva contemporánea, de lo que hemos acumulado desde la última vez que leímos, por así decirlo, y renovar esa lectura y seguir produciendo material, seguir interpretando y a través de las letras, pues a nosotros mismos, por supuesto. Bueno, muchas gracias por esa invitación que nos hacen los ponentes para leer y releer a Miguel Ángel Asturias. Definitivamente es un trabajo que
merece y vale la pena seguir realizando. Y les quiero comentar a todos que el licenciado Dinarte, a pesar de que no pudo estar con nosotros y envió su ponencia en video, también se tomó la molestia de enviarnos sus conclusiones a este respecto. Así es que les invito a que escuchemos su grabación. Jubileo, interés, olvido, polémica. Yo creo que en esas 4 palabras está encerrado realmente el mensaje que tanto este servidor como el resto de ponentes hemos tratado de desarrollar en estas jornadas. En mi caso, yo creo que habría mucho más material para poder hablar acerca de la participación salvadoreña en este tipo de actos reivindicativos, ¿verdad? En cuanto a cómo tratar las osamentas, las cenizas de personajes destacados de la historia nacional y también de la historia centroamericana. Dentro de eso también olvidé mencionar en mi intervención el hecho de que a lo largo del tiempo salvadoreños que pelearon en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial y fallecieron en esos campos de batalla, eventualmente fueron regresados, retornados a El Salvador y están sepultados en diversos cementerios nacionales. En el caso también de personajes como el creador del himno nacional de Honduras, ¿verdad? Cuello, fue repatriado de El Salvador hacia Honduras porque murió en el Hospital Rosales. Entonces, pero así hay muchos personajes de la historia regional centroamericana que han fallecido en El Salvador y que desgraciadamente sus tumbas se han perdido. O hay personajes salvadoreños que todavía permanecen en camposantos de diversos países, no solo de la región centroamericana, sino de diversas partes del mundo. Entonces, vuelvo a la situación que planteaba en mi intervención y es qué debe predominar a la hora de escoger a quienes vamos a repatriar y por qué motivos vamos a hacerlo. Y en ese sentido creo que tiene que haber un debate abierto, ¿verdad?, en cada uno de los países para tomar decisiones al respecto de estos personajes que ya no pueden tomar obviamente ninguna determinación y pues hay que alegar también, ¿verdad? Si ellos alegar, defender, atacar, ¿verdad? Si ellos fueron en vida conscientes de si querían permanecer en sus lugares donde iban a fallecer o si querían ser retornados eventualmente a sus lugares de origen. Entonces, yo creo que estas jornadas justamente servirán para todo esto y me honra enormemente, ¿verdad? El hecho de participar en ellas, así como lo hizo en su momento el nieto de Francisco Gavidia, el licenciado José Mata Gavidia, cuando se trataba de retornar a Rafael Landívar, ¿verdad? Entonces, ahora que se habla de regresar los restos de Miguel Ángel Asturias, creo que es un muy buen momento para hablar de todas estas temáticas. De mi parte me siento muy honrado, agradecido también por la oportunidad de participar en este evento y me tienen perfectamente a la orden cuando necesiten algo más o necesiten contactarme. Saludos desde Barcelona y a medida que vaya sintiéndome mejor, pues me tendrán mucho más activo en mis trabajos de corte cultural. Gracias, saludos. Bueno, por mi parte también agradezco la calidad de las ponencias, la solvencia con lo que nos han compartido sus ideas a los expositores. Y en este momento me voy a tomar la libertad de leerles el contenido del diploma que modestamente haremos entrega a nuestros disertantes de este día. El documento dice así: Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Departamento de Letras, otorgan diploma a el licenciado Carlos Cañas Dinarte por su excelente participación en el desarrollo del panel Repatriación de restos mortales de escritores centroamericanos entre el júbilo y el olvido. Como conferencista de su ponencia titulada Repatriación de los restos mortales de Vicente Acosta, poeta de El Salvador, y dentro del marco de las quintas jornadas académicas de literatura centroamericana dedicadas
a los 80 años de la Revolución de Octubre y del legado de sus proyectos literarios, y a los 100 años del nacimiento de Claribel Alegría, realizadas en modalidad virtual la semana del 14 al 19 de octubre, con una duración de 10 horas. Guatemala, 19 de octubre de 2024. Firma el coordinador general de las jornadas académicas, el maestro Jorge García, la directora del Departamento de Letras, doctora Elsa Nuilia Paredes, y el señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos, el maestro Santos de Jesús Dávila. Así es que ese mismo contenido es para cada uno de nuestros ponentes, con la diferencia del título de su ponencia. Para la doctora en este momento, Alexandra Ortiz Valder, a quien le agradecemos infinitamente por sus hermosas y muy rigurosas palabras expresadas en su exposición y las respuestas a nuestras preguntas. Y de la misma manera también va para el maestro Juan Pablo Morales Trigueros, pues el mismo agradecimiento fraternal. En lo personal, yo me siento muy contento y honrado de haber participado con ustedes en estas jornadas. Y pues rápidamente les digo a todos los interesados el llenado del formulario. Pues la asistencia apareció o aparecerá en los comentarios de transmisión de Facebook. Pueden hacer uso de ese documento llenando los requisitos necesarios. Y por último, mencionarles que, bueno, invitarles más bien a las actividades y a los eventos académicos que vienen el día de mañana. Por ejemplo, tenemos una extraordinaria mesa, igual que la de hoy, el panel de catedráticos titulado Alumbra, Lumbre, debates en torno a la obra asturiana. Tenemos también a las 10 de la mañana el panel Asturias y sus otros textos, marginalidad, polémica e incomprensión. Asimismo, a las 12 del mediodía tenemos la presentación de un libro, la editorial Ex Machina, Producción Editorial y Literatura Costarricense de 1990 al 2020. Y por si fuera poco, a las 2 de la tarde tenemos una conferencia titulada Acercamientos a experiencias de las mujeres letradas en la Revolución de Octubre. Así es que las jornadas siguen trabajando, siguen abiertas. Mañana continuaremos con más exposiciones y con ese diálogo, ese debate, como bien lo decía la doctora Ortiz y también el maestro que estuvieron con nosotros. Y bueno, no me queda más que agradecerles a todos ustedes por su participación y atenta atención a esta actividad. Los esperamos en una próxima jornada. Un abrazo y feliz noche. Somos Humanidades.